El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el verso 7. Romanos capítulo 13, el verso número 7. El verso 7 es el que vamos a leer para basar esta disertación en esta ocasión. Esta carta la escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Una carta que la escribe el apóstol ya en su madurez como apóstol. Y escuchemos lo que dice. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a leer el verso 8 también. No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuántos creen eso? Espero que todos creamos en esto. Es un texto muy sencillo para entenderlo. Observe cómo comienza el texto. El verso 7 aparece con el verbo pagar y usted nota que está en forma imperativa. ¿Qué debemos entender cuando encontramos un verbo conjugado en imperativo? Que es un mandamiento. Vamos a enfocarnos en la frase específica que dice: al que respeto, respeto. Al que respeto, respeto. Vamos a meditar en esa frase, entendiendo que se trata de un mandamiento del Señor para nosotros sus hijos, para la iglesia. Oremos al Señor, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Señor, danos entendimiento de tu palabra. En tu misericordia, Señor, lo que has prometido. Guiarnos por tu espíritu hacia todo aquello que es verdadero, todo lo que es edificante, todo lo que es sano, todo lo que es correcto. Permite, Señor, que nosotros podamos aprender de tu verdad, aprender de tu palabra. Danos inteligencia espiritual, Señor. Danos sabiduría espiritual. Que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones. Renunciamos a toda torpeza mental, a toda malicia. En el nombre de Jesucristo, pedimos, Señor, una vez más, ilumínanos con tu espíritu. Ilumínanos, Señor, ilumínanos. Y guíanos, Señor, espiritualmente. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el pueblo de Dios dice, amén. El título que le he dado a esta disertación en esta ocasión es el siguiente: temible y reverente. Temible y reverente. Este es nuestro título. Vamos a introducirnos en unos pensamientos iniciales que nos van a ir llevando poco a poco, de una manera progresiva, a los argumentos, a las tesis que quiero plantear en esta ocasión y de la cual vamos a derivar algunos principios espirituales que nos van a orientar sobre este tema. El tema es evidente, es fácil de entender. El tema que quiero tratar es acerca del respeto, como lo revela la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Ese es nuestro tema, el respeto, un tema apropiado, ¿sí? Para todo momento y en toda circunstancia que vivimos a nivel familiar, a nivel personal o a nivel corporativo o incluso a nivel eclesiástico. Dentro de todo cuerpo organizado es necesario que a aquellos que dirigen, que son los responsables de dicho cuerpo, se les tribute el respeto y la autoridad que ellos merecen. Sin el respeto que un mentor necesita de parte de los dirigidos, sin el respeto es imposible que las metas que esta organización tiene, este grupo tiene, se puedan alcanzar. ¿Qué es lo que nos dice este concepto? En todo cuerpo organizado se debe tributar el debido respeto a los que presiden ese cuerpo. ¿Por qué razón? Porque sin el respeto es imposible que ese grupo pueda alcanzar las metas, los propósitos, los sueños que se proponen.
es imposible. Un mentor espiritual, un pastor, un dirigente, alguien que preside un cuerpo, necesita del respeto de los que preside. Necesita que por causa de su dignidad, por causa de la autoridad que él representa, sea respaldada esta dignidad, sea consecuente con el debido respeto de los que él está presidiendo. Nosotros vemos en el día de hoy que esta es una de las cosas que más se está quebrando. Hay mucho irrespeto en todos los cuerpos organizados que en este tiempo usted y yo conocemos. Hoy en día las instituciones están padeciendo, los cuerpos organizados están padeciendo. ¿Por qué? Debido al irrespeto que pulula entre las personas que estas autoridades presiden. Hay personas que están violentando, están agrediendo de una manera brutal a aquellos que están en autoridad, aquellos que están en eminencia. Este es el pan nuestro de cada día. Y yo quiero ilustrar esto con una noticia que es de todos conocida. Aquí en nuestro medio, en Colombia, hay dos autoridades, ¿verdad? Hay dos funcionarios que están enfrentados en Colombia. Son dirigentes de la más alta dignidad. Hay un choque de trenes entre estos dos dirigentes. Uno de ellos, el presidente de nuestra nación, el primer mandatario de nuestro país, y el otro funcionario es la cabeza de la justicia en Colombia, ¿sí? El honorable fiscal de nuestro país. Uno es el dirigente ejecutivo, como hemos dicho, y el otro es el que dirige, el que preside la autoridad judicial. Ahora, en Colombia y en todo país democrático existen tres poderes. Usted lo sabe, usted lo conoce, ¿sí? Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está en manos del presidente de una nación, ¿sí? A veces puede ser el primer ministro, ¿sí? Nombrado o delegado, ¿sí? Por el resto de las autoridades que en el país se ejercen. El otro poder es el que ejerce el Congreso de un país, ¿verdad? La Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿verdad? Y es normalmente el presidente de este Congreso, ¿sí? El presidente del Congreso de ese país, ¿sí? Esta es la persona entonces que encabeza, por así decirlo, el poder legislativo. Y el otro es el que preside o dirige el poder judicial. Bien, esos son los tres poderes que normalmente en una democracia se conocen. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se ha presentado en nuestro país? Bueno, hay un enfrentamiento entre el primer mandatario, el que ejerce el poder ejecutivo, y la autoridad o la persona que encabeza el poder judicial. El presidente de nuestra nación le ha dicho al fiscal que él es su empleado, que él tiene que sujetarse a él. Y el fiscal le ha respondido que en Colombia hay independencia de poderes y que él no es súbdito de él, del presidente, que él también es una autoridad. Sí, ahora, es evidente que ambos funcionarios se están faltando al respeto. Eso es evidente. Tanto el presidente como el fiscal se están faltando al respeto mutuamente, ¿sí? Y cuando esto pasa, mi hermano, esto trasciende, ¿sí? Esto trasciende. Ahora, con este ejemplo nosotros podemos darnos cuenta lo importante de este tema, ¿sí? Lo importante de este tema. Cuando el respeto se ausenta de las instituciones organizadas, se entra en una crisis institucional que también trasciende a todo el resto de un conglomerado, de un grupo. Téngalo por seguro que estos irrespetos que mutuamente se han tributado va a influir sobre el resto de las personas que ellos presiden, ¿sí? El primer mandatario del país preside a todos aquellos que forman parte del poder ejecutivo. Igual el fiscal,
ejerce influencia sobre todos aquellos que hacen parte del poder judicial, ¿sí? Estas crisis, como estoy diciendo, van a afectar, y no solamente a estos cuerpos, sino a toda la nación, porque ellos son los representantes de los poderes democráticos de nuestra nación. Ahora, en nuestro círculo ministerial también tiene que guardarse el respeto. Tiene que guardarse el respeto, ¿sí? Porque hay autoridad y hay personas que ejercen esa autoridad en nuestro círculo eclesiástico. En el caso nuestro, en el caso de la corporación ministerial que este servidor preside, nosotros tenemos una cabeza, un representante legal, y es este servidor, esta persona, su servidor, reverendo Fernando García Sotomayor. Pero yo no soy el único, yo soy la cabeza. Hay otros cuerpos autorizados que también ejercen autoridad y son dignos de respeto. Un ejemplo, el Consejo de Ética de nuestra corporación. El Consejo de Ética. Otro de los cuerpos que también ejerce autoridad y que es digno de respeto, la Junta Directiva de nuestra corporación. ¿Sí? Estos cuerpos que he mencionado junto con este servidor somos los que ejercemos la autoridad y somos dignos de respeto. ¿Ve? Ahora, cuando se presenta una crisis institucional por causa de quebrar el respeto, pues estas cosas hay que confrontarlas, ¿sí? Hay que confrontarlas. Definitivamente esto no es cuestión de sacarle el cuerpo y dejar que el tiempo resuelva el asunto. No, estas cosas hay que confrontarlas, ¿sí? ¿Y cómo debemos hacerlo? En consenso, ¿sí? Es decir, en asocio, ¿sí? Las decisiones que se toman en un cuerpo organizado se toman en consenso, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu Santo y en oración, ¿sí? Esto es importante. Mire, quiero también advertir que estas crisis institucionales se han presentado desde el inicio en la iglesia del Señor. En la iglesia primitiva había un personaje llamado Diótrefes que quería ocupar el primer lugar, quería ser reconocido como el primero, y él negaba la autoridad de los apóstoles, y no solo la negaba, sino que irrespetaba a los apóstoles. ¿Sí? Ahora quiero decirles que este espíritu de Diótrefes o diotrefismo está presente en el día de hoy. Está presente en el día de hoy. Nosotros no podemos perder de vista esta realidad. Pero aunque sabemos que desde el principio de la iglesia se presentaron estas discrepancias, estas diferencias, ¿ve? Nosotros hoy, cuando esto se nos presenta, tenemos que tomar cartas en el asunto. Hay que resolver la situación y hay que aplicar autoridad a aquel que necesita, ¿verdad?, sujetarse y someterse con respeto, con respeto. Ahora bien, una persona que es llamada a ser autoridad requiere de un alto perfil, ¿sí? Una persona que va a presidir un cuerpo, va a ser parte de un cuerpo, va a ejercer la presidencia de un cuerpo. Esta persona tiene que ser madura espiritualmente, ¿sí? Tiene que ser madura espiritualmente, porque si no tiene madurez espiritual, no va a poder confrontar faltas de respeto, irreverencia, que más adelante cualquiera le puede manifestar, ¿sí? Nosotros tenemos que ser gente madura espiritualmente, porque siempre van a haber gente irreverente, gente irrespetuosa en estos cuerpos. Ahora bien, el respeto como tal, este vocablo aparece más de 20 veces en las Escrituras. Definitivamente es un tema que es de importancia. Viene del griego phobón, significa temor reverente. Ahora, phobón no es aversión, miedo, terror. Phobón es un reconocimiento a quien debidamente lo merece. ¿Ve? Respeto. Eso es lo que es el respeto en la Biblia. ¿Sí? Como ya dije, el vocablo griego es phobón. Phobón. Se traduce como respeto, temor reverencial, preferencia de una cosa sobre otra, honra que se le debe dar
sobre todo a alguien que representa la autoridad. Eso es lo que es el respeto a la luz de las Escrituras. Esto es un concepto que debemos tener muy claro. Ahora, hay personas que tienen un mal concepto de lo que es la autoridad. No tienen un entendimiento de lo que es la autoridad. Algunos creen que tienen derecho a ejercer autoridad y a exigir respeto porque son gente mayor de edad, ¿verdad? Mayor en años, o aquellos que tienen un conocimiento, ¿verdad? Bíblico, teológico, bastante profundo, o aquellos que tienen una credencial, un reconocimiento por medio de una tarjeta ministerial. Entonces, estas personas creen que tienen el derecho a reprender, a corregir, a reprender, a otros por causa de estos méritos. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo único que te da a ti autoridad? ¿Qué es lo único que te da a ti el derecho de ejercer influencia sobre otros? Número uno, el Señor. La unción que Dios le da a los que llaman. La unción que viene de Dios. Segundo, tu testimonio, tu ejemplo. No es tu capacidad, no es tu competencia, no son tus conocimientos. Lo que a usted le da autoridad para ejercer influencia y autoridad sobre otros es tu testimonio personal. Tu testimonio. Tu testimonio tiene que ser un ejemplo. Cuando usted es un ejemplo, eso le da a usted autoridad. Le da autoridad para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir. Así que, si usted no tiene usted un buen testimonio, pero tiene una credencial. Si tú tienes un mal testimonio, pero tienes una credencial. Si tú tienes mucho conocimiento, tienes un título en teología, pero no eres un buen ejemplo. Si tienes un nombramiento, pero no tienes testimonio, no tienes un ejemplo fiel, digno, delante de Dios y de los hombres, no tienes ninguna autoridad para ejercer ninguna autoridad sobre nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tuviera en poco su juventud, sino que fuera un ejemplo. Timoteo era un joven. Posiblemente no tenía la mayoría de edad que se requería, ¿verdad?, entre los judíos para ser autoridad. No tenía la edad, pero Pablo le dice, si tú eres ejemplo en espíritu, en testimonio, en doctrina, en espíritu, en fe, en pureza, eso te va a dar autoridad. No tendrás tú, le dice Pablo a Timoteo, no tendrás que decirle a la gente, aquí el que más sabe soy yo, aquí el ungido soy yo, aquí el que manda soy yo, así que por eso ustedes tienen que obedecerme. No. Si usted no tiene un buen ejemplo, usted no tiene ninguna autoridad, usted lo que tiene es que callarse la boca. Porque no tiene autoridad, no tiene ejemplo, no tiene un ejemplo. Ahora, es bueno que usted como ministro sepa que cuando usted va a echar fuera un demonio, ¿verdad? Usted no va a echar fuera ese demonio, por la autoridad que le da una credencial, por la autoridad que le da un título en teología, un diploma. No, tú no vas a echar fuera un demonio por estas cosas. Tú vas a echar fuera ese demonio es en el nombre de Jesucristo y por el testimonio que tú tienes delante de Dios y de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, mi amado hermano, nosotros vamos a ver personas, de hecho las estamos viendo, que se arrojan sobre sí mismos una autoridad, ¿verdad? Se arrojan una autoridad sobre sí que ninguna asamblea, ningún cuerpo les reconoce. Y ellos se levantan sobre estos cuerpos, sobre estas asambleas como si ellos fueran Dios, como si fueran los dueños de la iglesia, como si fueran los potentados del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunos lineamientos bíblicos sobre este tema, ¿verdad? Vamos a enfocarnos aquí en estos lineamientos. Son las tesis que quiero plantear aquí, los argumentos principales que quiero plantear sobre este tema, el respeto. Sí, pero vale la pena que esto nosotros lo profundicemos más, porque es un tema muy profundo. Pero me voy a enfocar, en estos lineamientos que voy a definirles ahora. Ahora, personalmente les testifico que a mí me costó aprender lo que es el concepto de autoridad y sobre todo diferenciarlo de lo que era el poder. Yo me confundía anteriormente entre estos dos términos, autoridad y poder, porque algunos creen que es lo mismo, pero no es así. No es lo mismo.
Yo aprendí esto hace muchos años y yo preparé unas notas sobre esto que yo guardé por años, por años. Recientemente, buscando y rebuscando entre mis notas, entre mis apuntes, entre mis libros, encontré el bosquejo. Lo encontré amarillo de lo viejo que estaba e incluso lo encontré bastante arrugado, ¿verdad? Y hasta partido por varias partes. Me tocó reconstruirlo para volver a bosquejar, ¿sí? Este tema sobre el respeto, pero por fin lo encontré y es lo que hoy, pues, por la misericordia de Dios, quiero presentarles. Número 1, debemos respeto a las autoridades, ¿sí? Y las actividades, las ocupaciones de todo ser humano. 2, debemos respetar a los mentores y a Dios, porque los mentores son representantes de la autoridad divina. 3, debemos tener también respeto en el hogar, en el círculo familiar. Número 4, el respeto al hombre, a su dignidad humana en general, el respeto al hombre, ¿sí? Estos 4 lineamientos, estos 4 argumentos son los que quiero presentar en el día de hoy para que meditemos sobre esto. Entonces, vamos a enfocarnos en el primero de estos lineamientos, la primera de estas tesis, ¿sí? Enfoquémonos entonces en esto y de aquí vamos a derivar algunos principios espirituales para aplicar en nuestra vida, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales, entre la familia, nuestra familia, entre la sociedad, ¿verdad? Y en el reino, ¿sí? Enfoquémonos entonces en el primero de estos lineamientos, y es el respeto que debemos a las personas que están gobernando en general, a las personas que ejercen autoridad en los círculos civiles, ¿sí? En la Biblia existen varias clases de gobernantes. Gobernantes en lo secular o llamados también gobernantes civiles. Y hay gobernantes en la esfera espiritual. La esfera espiritual. Ambos son gobernantes, ambos son ministros de Dios, ambos representan la autoridad, pero en diferentes círculos, ¿sí? Ahora, en el propio reino de Dios, también hay autoridades. Hay unos lineamientos de autoridad y de respeto que se deben guardar. De igual manera, aunque usted no lo crea, también en el reino de las tinieblas hay jerarquías, hay autoridades y hay respeto que mutuamente se guardan el uno al otro, ¿sí? En la Biblia se revela que el príncipe de este mundo, Satanás, ¿sí? Él es el que preside este reino de oscuridad, este reino de tinieblas. Fíjense cómo San Pablo muestra las jerarquías de este reino espiritual. Allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, Pablo habla de autoridades, de gobernantes, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay autoridad allí y hay respeto. El respeto es inherente a la autoridad. Aquí en la tierra también hay jerarquías, hay órdenes en la autoridad, ¿verdad? Y el respeto inherente. En la iglesia, de igual manera, también tenemos una línea de autoridad. Hay dirigentes, ¿ve? Hay gobernantes, ¿ve? Que ejercen la autoridad de Dios, a los cuales también debemos tributarles el debido respeto. En todo círculo que usted vea, donde hay un conglomerado de entidades, de personas, hay líneas de autoridad y hay respeto. Mire, por ejemplo, entre los ángeles de Dios hay jerarquías, ¿ve? Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, ¿sí? Y hay un comandante en jefe, el ángel de Jehová, el Señor de los ejércitos. Entre ellos hay líneas de jerarquía, líneas de autoridad bien definidas y también hay respeto inherente. Alabado sea el nombre
del Señor. Todos son ángeles, todos son seres espirituales, todos tienen poder, todos tienen autoridad, pero entre ellos hay líneas de autoridad que están bien definidas. Están bien definidas. Y estoy diciendo que hay respeto inherente en estas líneas de autoridad. Hay diferencia, mis amados hermanos. Hay una diferencia muy grande entre lo que es poder y lo que es autoridad. Lo que es poder y lo que es autoridad. Hay que tener bien claro esto, ¿sí? Todos aquellos que ejercen una investidura en una nación, por ejemplo, un cargo civil, un magistrado investido de autoridad civil, a esta persona se le debe respeto. ¿Ve? Hay que respetarle. Todo funcionario que ha sido empoderado civilmente en nuestra sociedad, no importa en el círculo gubernamental en donde esté, no importa si es en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, no importa. Si ha sido empoderado, a estos funcionarios se les debe respeto, se les debe honra. No podemos por eso nosotros estar de acuerdo, ¿sí?, con personas que despotrican, blasfeman, maldicen a un dirigente civil. Aunque esta persona no esté ejerciendo de una manera correcta la autoridad, no está bien que nosotros estemos de acuerdo con estas críticas, porque esto es deshonrar la autoridad que estas personas tienen. Y esto sencillamente es caer en el campo del irrespeto, ¿sí? Además, yo a veces me da risa ver personas que se vuelven críticos de los magistrados, de los gobernantes civiles, sin saber ellos lo que es la politología. La política es la ciencia que estudia la ciencia de gobernar civilmente. Entonces hay gente que se vuelven críticos, ¿me entienden?, de estos políticos sin ser politólogos. Me da risa estas cosas, ¿no? Yo pienso de que esto sería como yo ponerme a criticar, por ejemplo, a un astronauta de la NASA porque no se movió bien, porque no hizo bien la tarea que tenía que hacer allá en la estación internacional, la estación espacial que está allá en el espacio más allá de la atmósfera terrestre. Sería como yo ponerme a criticar a un astronauta, ¿no?, en su labor, en su función. O como yo ponerme a criticar a un científico especialista, ¿ve?, en la ciencia. ¿Ve? No, mire, si yo no tengo conocimiento, el conocimiento es poder. El conocimiento me da a mí cierto grado de autoridad. Obviamente después que yo sustente ese conocimiento con un buen testimonio, un buen carácter. ¿Sí? Ahora, aunque yo incluso, tenga una dignidad en otro círculo, en otro campo de la autoridad, por ejemplo, como pastor, aunque yo sea pastor y yo ejerza dignidad, ejerza autoridad en este medio, en este círculo, yo por eso no tengo autoridad para estar criticando a una persona que está sirviendo, a una sociedad, está sirviendo incluso es al mismo Dios, porque el que sirve al prójimo sirve a Dios. No tengo autoridad para estarles criticando, porque yo no sé nada de eso. Así que, mi amado hermano, apliquemos aquí el refrán que dice: zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Ejerza su autoridad en el círculo en donde Dios lo ha empoderado, en donde Dios lo ha colocado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente que definitivamente se extralimita en sus funciones como autoridad. ¿Ve? Se extralimitan, se pasan, abusan. ¿Sí? Ahora, hay personas aún, mire, en nuestro medio, en nuestros círculos cristianos, en nuestros círculos eclesiásticos, hay ministros que se hacen llamar papitos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su autoridad se reconozca. Pero yo no puedo enseñorearme, por mucha autoridad que Dios me haya dado, yo no puedo enseñorearme de la grey de Dios.
porque la grey de Dios no es mía, es del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, el segundo enfoque. Vamos a enfocarnos ahora en el círculo eclesiástico. Los que ejercen autoridad en los círculos eclesiásticos. ¿Ve? En nuestros medios espirituales, ¿sí? A los dirigentes espirituales. A cada dirigente hay que tributarle respeto. Ahora, ¿por qué razón? Porque según Deuteronomio 7:21, Dios es digno de todo respeto. Y resulta que un mentor, un pastor, un dirigente espiritual, él no es autoridad en sí mismo. Él es un representante, un ministro delegado, ¿sí? Con la autoridad de Dios para representar a Dios. Por eso es que uno tiene que respetar, ¿verdad? Respetar a los dirigentes espirituales. Hay un vocablo en hebreo, el vocablo yaré y el vocablo nasa. Yaré y nasa. Estos dos vocablos, yaré, se escriben con las letras Yod, Resh y Alep. Yod, Resh y Alep. Estas letras representan pictográficamente lo siguiente. La Yod representa la mano diestra, la mano de poder de Dios, ¿sí? La mano que dirige, la mano que ejecuta, la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Ahora, pregúntese, ¿quién es el que está a la diestra del Señor? A la diestra de Dios el Padre. ¿Quién es la mano diestra de Dios? Entonces esta letra, Yod, representa definitivamente al Señor, ¿sí? Recuerde que Él es Señor de señores. Ahora, la Resh, la letra Resh que conforma el vocablo Yare, la Resh está representando al Señor como el Hijo del Hombre. Su pictograma es una cabeza de un humano. Obviamente que esa letra que está representada por este pictograma es la cabeza del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y la última letra, Alep, su representación pictográfica es la cabeza de un buey. ¿Símbolo de qué? De autoridad. La autoridad. ¿Será? El primero en autoridad. Entonces, fíjense cómo entonces las letras de este vocablo yaré están ligadas al tema que estamos tratando, al respeto. ¿Ven? Hay un sentido aquí. Miremos ahora el otro vocablo. Nasa. Se escribe con las letras Nun, Shin y Nun. Le repito, Nun. Shin, ¿verdad? Gramaticalmente esta letra tiene un punto que cambia un poco la pronunciación. No se dice Shin, sino S, como una S, suena como una S. Al final la letra Alep, nuevamente. La Nun, ¿qué representa? Está representada por un pictograma que es la Nun. Repito, la Nun representa un tiempo de liberación, un tiempo de libertad, de jubileo. Su valor es 50. Hay un pez que representa esta letra. Un pez que representa la vida perpetua, la vida eterna. ¿Sí? Representa al eterno, representa la eternidad de Dios, la letra Nun. Ahora, la letra que sigue, que conforma el vocablo Nasa, es la letra Shin. ¿Ve? La Shin está representando la presencia de Dios y muchas veces esta presencia es por medio de fuego, ¿sí? Una de las principales manifestaciones de la presencia de Dios es el fuego. El fuego. Este es lo que representa la Shin, la presencia de Dios. Ahora, uno de los nombres de Dios es Jehová Shama. ¿Con qué letra comienza? Jehová Shama. Jehová Shama. ¿Qué traduce esa expresión? Jehová Shama. Jehová está allí. Su presencia está allí. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente la letra Alep, ¿sí? La letra Alep, que es autoridad.
Entonces, una persona que representa autoridad, definitivamente en ella está la presencia de Dios. En ella está la autoridad de Dios, efectivamente. Efectivamente. Todo aquel que ejerce autoridad lo hace porque ha sido delegado de Dios. La autoridad no es de él, la autoridad viene de Dios, le ha sido delegada. Ahora, cada ministro, como estamos diciendo, por lo que representa, se le debe respeto. De modo que cuando se le falta respeto, al respeto a un ministro de Dios, aténgase a las consecuencias. El mismo Señor dice, no toquéis, dijo el Señor a mis ungidos, no toquéis ni hagáis mal a mis profetas. ¿Ve? Eso es palabra de Dios. Hay otro pasaje en la Escritura que el Señor dice que quien toca a uno de sus representantes, a uno de sus hijos, a uno de sus dirigentes, toca a la niña del ojo de Dios. Entonces, aténgase realmente a las consecuencias. Cuando usted atenta contra la autoridad y le falta el respeto a un siervo de Dios, esto no es para tenerlo en poco. Si usted va a hablar mal de un ministro de Dios, primero piénselo. Si lo vas a difamar, si vas a atentar contra su buen nombre, contra su imagen, contra su integridad, piénselo bien. Piénselo bien. Piénselo bien. Ahora, no es que el ministro sea inmune. No es así. No, ellos no tienen inmunidad diplomática. No. Lo que sucede es que ellos representan es al Señor. Ellos representan a Dios. ¿Ve? De modo que cuando se agrede a un ministro de Dios, se le falta el respeto a un ministro de Dios. ¿A quién que se le está faltando el respeto? ¿A quién está agrediendo? Pues es al mismo Dios. Es al mismo Dios. Ahora, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que corrige a un ministro de Dios? Pues las autoridades que estas personas tienen sobre sí. ¿Sí? Hay un cuerpo de ética en todo cuerpo ministerial que regula y controla y supervisa la ética, la conducta de estas personas. Cómo se desempeñan, cómo se desarrollan, cómo están ejerciendo su autoridad. Entonces, hay personas designadas para esto. Ahora bien, los padres de familia, los padres de una familia, en Israel se les llamaba príncipes a los que dirigían clanes familiares, eran cabezas familiares, o también se les llamaba patriarcas a aquellos que eran los ancestros de las 12 tribus o familias o clanes familiares que conformaron el pueblo de Israel. A estos se les merecía respeto, se les tributaba respeto. ¿Ve? A tus padres, a tu madre, ¿ve? Y en general, a todo hijo de Dios se le debe respeto. Ahora, ¿por qué tengo yo que respetar a un hermano? Porque sencillamente la Biblia dice de que mi hermano es hecho a imagen y semejanza de mi Dios. Entonces, cuando tú atropellas, cuando tú le faltas al respeto, cuando tú difamas a un hermano en la fe, ¿a quién estás tú atropellando? ¿A quién estás difamando? ¿Contra quién estás blasfemando? No creas que es contra tu hermano, es contra Dios. Dios mismo, porque Él tiene la imagen de Dios en su corazón. Número 3, el tercer lineamiento en el que estamos enfocando la necesidad del respeto es en el hogar. Mire cómo es la línea de respeto en el hogar. La mujer debe respeto a su marido. Aleluya. La mujer debe respeto a su esposo, a su marido. La cabeza, la autoridad de la mujer es su esposo. Así que cuando una mujer le va a hablar a su esposo, ¿ve? Mire cómo le va a hablar. Mire cómo va a hablarle a su esposo. Pero es que él me lastimó, me ofendió. Ok. Cuando le vayas a hablar a tu esposo, así sea que él te haya lastimado, te haya ofendido, te haya insultado, ¿ve? Usted debe ser todo lo contrario. Mida sus palabras. Y con humildad y con reverencia y con respeto, sométase y diríjase a su esposo. Esto es muy importante, mi amado hermano. Esto es muy importante.
Alguien de pronto puede decir, bueno, lo que pasa es que él no es creyente. Mi esposo no es creyente. No importa. Vea, el apóstol Pedro aconseja a aquellas esposas que están casadas con gente que no es cristiano, que no es creyente. El apóstol Pedro dice que por tu testimonio, ¿verdad? Por tu respeto te lo vas a ganar sin predicarle. Estoy parafraseando el pasaje, primera carta de San Pedro, apóstol, capítulo 5. Ahora bien, yo quiero presentarles un ejemplo que va a ilustrar, ¿ve? Cómo una mujer que fue llamada al ministerio, ella se sujetó a su esposo aunque no era creyente. Mire, esta mujer se convirtió al Señor. El esposo no. Después de un tiempo el Señor la llamó al ministerio. El reglamento del Consejo de Ética de la organización de esta hermana dice que para que ella pudiera ejercer el ministerio, ella tenía que buscar el aval, el respaldo de su esposo que no era creyente. ¿Qué se hizo? Bueno, el Consejo de Ética habló con la hermana y le dijo, usted tiene que pedirle a él el aval. No, pero es que él no es creyente. Bueno, entonces concédanos una cita con él. Y el Consejo de Ética de aquella organización pidió la cita a este varón. Este varón le dio el tiempo. Le dio el tiempo, lo citaron, se reunieron con él y le dijeron, ella quiere ser ministro del Señor, ella quiere honrar a Dios, al llamado que Dios le ha hecho, pero para eso necesitamos que usted le dé el aval. Aquel hombre de una manera increíble le dijo, no hay ningún problema. Sí, pero es que ella va a demandar que usted a veces tenga que sacrificar su tiempo, que es legítimo para atender la obra de Dios. Él dijo, no hay ningún problema. Increíble. ¿Ve? Esta mujer recibió el aval de su esposo y aquella organización pudo empoderar a esta mujer como ministro. ¿Se da usted cuenta? Esta mujer, de una manera muy sabia, de una manera bíblica, pidió el aval, el respaldo de su esposo, que no es creyente, y aquel hombre, por respeto al llamamiento que Dios le había hecho a esta mujer, dijo, no hay ningún problema, ella le puede servir a Dios. Eso sí, nosotros como consejo le damos a todas aquellas personas que tienen un llamado y que sus esposos, sus cónyuges no son creyentes, les damos el ejemplo de que guarden un buen testimonio. Guarden un buen testimonio y especialmente si son mujeres las que tienen este llamado al ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, en el hogar también la Biblia enseña que el hombre debe respetar a su esposa. ¿Sí? Es decir, que el respeto es mutuo en el círculo familiar. Es mutuo. Es mutuo. No es solamente la mujer quien debe respetar al hombre, sino el hombre también debe respetar a su cónyuge, a su esposa y aún a sus hijos. Aún a sus hijos le debe respeto. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hay algo que es importante y es que como parte del respeto a nuestro cónyuge, yo no puedo permitir que de su cónyuge, de su esposa, ¿verdad?, le hablen mal. Usted no puede permitir eso. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar, por ejemplo, este servidor si encuentra a una persona que está hablándole mal, que me empieza a hablar mal de mi esposa? ¿Ve? Que empieza a decir barbaridades contra mi esposa. ¿Voy a aceptar yo eso? ¿Voy a tolerar yo eso? ¿Cómo cree usted que yo voy a reaccionar? Es evidente. Es evidente que yo no voy a reaccionar bien. Ahora, yo aprendí a honrar a mi esposa, ¿sí?, cuando escuché a un predicador decir estas palabras. Él decía en su mensaje que Cristo era la esposa, la novia, la desposada del Señor. Eso bíblicamente, eso es cierto, eso es correcto. Y él dijo, ¿cómo cree usted que se siente Jesucristo cuando le hablan mal de su novia?
cuando denigran de su novia, cuando le hablan mal, blasfeman contra la que va a ser su esposa, cuando hablan mal de su prometida. ¿Cómo que? Ahí entendí que era importante que de igual manera yo también honrara a mi esposa, la respetara. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, una vez más quiero reiterar, mi amada hermana que me está escuchando en el día de hoy, si usted tiene el problema de que quiere servirle a Dios, pero su esposo no es creyente, el consejo que nos da el apóstol Pedro, ahí está bien claro. ¿Ve? Si usted es una persona que le da buen testimonio a su esposo, buen testimonio significa que yo lo atienda, ¿sí? ¿Atiende usted a su esposo dignamente? ¿Lo atiende? ¿O lo está poniendo a pasar hambre? ¿O le está negando, como se dice, en los servicios? Es decir, para que me entienda bien, no hablarle en forma retórica. Cuando usted se niega a su deber conyugal, cuando usted se le niega a su esposo, ¿usted cree que lo está honrando? ¿Usted cree que lo está respetando? ¿Ve? Por el contrario, si usted es una mujer que atiende bien a su esposo en la calle incluso lo elogian, lo alaban porque está bien vestido, está bien presentado, está saludable. Créame que estas cosas hablan bien de usted y tarde o temprano esa resistencia de ese hombre se va a caer y lo vas a poner a comer en tu mano. Alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos al cuarto círculo, en el cuarto enfoque que quiero dar sobre en dónde debe funcionar el respeto al hombre en general, la dignidad humana, la dignidad del ser humano en general, ¿sí? Al hombre, ¿ve? Sus profesiones, sus oficios. Aquí en nuestro medio, en la ciudad donde yo estoy viviendo, se dio el caso de un médico en medio de esta pandemia que se vivió en estos años pasados. Un médico, un tipo que se estudió la carrera de medicina y le dieron su título, pero no podían hacer una ceremonia presencial. Entonces, la secretaría de la universidad le envió su título, su diploma, se lo envió con un mensajero. Cuando aquel doctor, entre comillas, recibió el diploma, cogió al pobre mensajero, lo trapeó, lo humilló, lo planchó, ¿ve? Porque ¿cómo era posible de que él, siendo un triste mensajero, le iba a llevar el diploma a todo un doctor? Ahora, este hombre evidentemente le faltó al respeto al mensajero, ¿ve? Y atropelló su dignidad, ¿ve? Atropelló su dignidad. Este hombre pensó que la opinión pública, porque esto lo publicó él en una red social, y él pensó que lo iban a aplaudir por esto, cuando fue todo lo contrario. Mi amado, este hombre aprendió lo que es respetar la dignidad humana, respetar a las personas al trabajador común y corriente. ¿Ve? La Biblia también enseña que al hombre en general, no solamente al hombre en general, sino a los ancianos, a los mayores en edad, ¿sí? Las canas son dignas de respeto, son dignas de honra, las canas, es decir, los años. Por eso es que es importante que a los años nosotros añadamos sabiduría, que se le sume sabiduría a nuestros años, ¿sí? Porque las canas son honradas, los años, la antigüedad de años de nosotros es honrada. Debe ser honrada, debe ser respetada. La Biblia también nos dice que el anticristo será un personaje que no respetará ni a Dios ni a hombre. Ahora, el espíritu del anticristo está operando desde ya. En muchos hombres que son irreverentes lo hacen es por la influencia de este espíritu anticristiano. ¿Ve? Todo el que es anticristiano está bajo el poder, bajo la influencia del espíritu del anticristo. Y esta es una señal de los últimos tiempos, ¿eh? Gente que es irreverente, gente que es irrespetuosa. Esta ola es cada día más fuerte. Tenemos que cuidarnos de nosotros no ser arrastrados, ¿sí? por estas
olas de irreverencia, de irrespeto. A los dirigentes del pueblo, ¿sí? Aquellos que están en eminencia, ¿sí? A estas personas se les debe también respeto. Los derechos de cada ser humano, ¿sí? Aquellas personas que viven bajo un régimen de gobierno que está en justicia, que opera en derecho, estos derechos se deben respetar. Lastimosamente, el respeto a estos derechos humanos solamente se da en los regímenes democráticos, y eso con mucha observancia, ¿sí? Porque nosotros observamos hoy en día la cantidad de atropellos y de denuncias que hay de algunos regímenes que se dicen que son democráticos, pero están violando los derechos humanos de su gente, los derechos humanos del pueblo, ¿sí? Usted puede ver eso en regímenes que no son democráticos. Por eso digo, solo en democracia nosotros podemos ver que los derechos humanos son respetados. Regímenes, por ejemplo, teocráticos como la República de Irán y estos países que son musulmanes, que son gobernados es por un religioso y a veces extremista. Aquí usted no va a ver ningún respeto a los derechos humanos. No lo va a ver. ¿Ve? O en países que son de régimen socialista, comunista. Tú tampoco vas a ver. Generalmente estos dirigentes se vuelven tiranos, opresores. Oprimen los derechos humanos de todo el mundo. Hay que respetar entonces a los que están en eminencia, aquellos que están ocupando un puesto de autoridad. Esto lo estamos diciendo, es propio. Los trabajos nuestros, el trabajo, así como el del muchacho, el mensajero que llevó el diploma del médico graduado, ¿ve? Fue irrespetado, fue violentado por su condición de mensajero. Bueno, yo debo respetar, no importa si la persona es mensajero, no importa si la persona es el aseador o la empleada doméstica que yo tengo en mi casa, no importa. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo dignifica al hombre, ¿sí? Ahora, ¿a quién tienes tú que irrespetar? ¿A quién no tienes tú que guardarle respeto? Al flojo, al perezoso, ¿ve? Al que no trabaja, a ese que no trabaja y pretende vivir como rey, a ese yo no tengo por qué respetarlo, ¿sí? Pero los derechos humanos se respetan. Ahora, a la viuda también se le respetaban sus derechos. La Biblia enseña que hay que respetar los derechos de la viuda, del huérfano, del pobre, del necesitado, ¿sí? A las viudas. Ahora, a los niños también se le deben respetar sus derechos. Así como hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, también hay una Declaración de los Derechos Internacionales del Niño, ¿sí? Así que estas leyes que favorecen el aborto son un irrespeto directo, una violación flagrante a este mandamiento de respetar los derechos de los niños, los derechos de la viuda, del pobre, del necesitado. Alabado sea el nombre del Señor. Los patronos, aquellas personas que son empresarios, aquellas personas que montan o generan el sustento de otros o para otros mediante una empresa. ¿Ve? Es evidente que también los patronos requieren respeto. Finalmente, cuando una persona es irreverente e irrespetuosa, definitivamente tiene la marca del maligno. Un hijo de Dios tiene que ser reverente, tiene que ser respetuoso. Y si tú quieres que otros te respeten a ti, tú tienes que respetar a otros. Principalmente respete a Dios, honre a Dios. ¿Ven? Si usted respeta a Dios, es fácil que usted respete a otros, que usted respete a su prójimo. No, pero es que yo tengo derechos. Ok, tus derechos comienzan donde terminan los de tu prójimo. Tus derechos comienzan cuando terminan o donde terminan los de tu prójimo. Mire qué interesante cómo el Señor, ¿verdad?, consideró a todos los demás como superiores a Él mismo. Siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre. Se humilló.
Se humilló. Note, hermano. ¿Quieres tener el respeto de los demás? Respeta a otros. Pregúntese usted. ¿Yo soy una persona respetuosa? Pregúntese. ¿O usted es de aquellos que para que le respeten tiene que usar el poder de un nombramiento, el poder de una credencial? Gánese el respeto de los demás. Para que usted sea respetado, usted se tiene que ganar el respeto de otros. Si yo no me gano el respeto de la gente, yo nunca voy a ser respetado. Pero si yo respeto a mi prójimo, si yo amo a mi prójimo, de seguro que mi prójimo de una manera recíproca me va a corresponder. Me va a amar y me va a respetar. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.